Con el advenimiento de la ciencia y de la tecnología, no solo se pierde el misterio, sino se pierde lo esencial o la conexión hasta con lo que es la naturaleza o lo natural. Porque Mm, parte de por qué también los símbolos nos parecen tan arcanos o nos parecen tan que alguien se los inventó o los saca de la nada, que a veces esa experiencia es lo que nos pasa al leer la Biblia, que es verdad, sobre todo el Antiguo Testamento, uno lee historias y se pregunta, pero ¿por qué esto? Qué extraño, y será porque, bueno, no sabían nada de ciencia y dicen X o B, ¿no? Y, ujú, y es porque estamos tan desconectados de los ritmos de la naturaleza, de lo tan básico como decir la luz y la oscuridad, ni el ritmo de las estaciones, porque si cuando hace calor tenemos el aire acondicionado, cuando hace frío tenemos siempre la misma temperatura de todo el año. Si uno no sale de la casa, ujú. prácticamente ni siquiera se viven las estaciones. Comer lo que se comía, o sea, lo que se cultivaba en cierta estación. Hoy en día en los supermercados uno encuentra comida de toda estación porque viene cuando no es, al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando no está las frutas de verano aquí porque es invierno, se traen del verano de otro lado. Y, bueno, Ujú. toda esa pérdida, ¿no? Bien, un saludo para todas las personas que vean el episodio de hoy. Aquí me encuentro con una amiga que ha sido, la verdad, una ayuda impresionante en el proyecto de la traducción del libro de Matthew Payot. Silvina, bienvenida al programa. Bueno, este es un podcast que he decidido crear para hablar de simbolismo. Hay muy pocos espacios en YouTube, más que todo de habla hispana, donde se hable de simbolismo. Sí puede uno encontrar por ahí videos de personas que son más como de la nueva era, que tienen una perspectiva más perennialista, en el sentido que se ponen a viajar por todo el mundo y empiezan a apreciar el simbolismo de un montón de culturas, pero lo hacen de una forma que ellos mismos no parecen comprometerse de manera completa con el simbolismo, sino Ujú. que hablan de como que hablan de las diferentes tradiciones de forma desencarnada, como que yo estoy por aquí arriba y estoy viajando por el mundo y estos son los símbolos en las culturas, pero yo me mantengo como desencarnado, como que no me comprometo con ningún camino en específico. El simbolismo del que quiero hablar y del que hemos estado hablando es el simbolismo específicamente cristiano. Son los símbolos de la cruz, de la palabra de Dios, del árbol, la serpiente, el diluvio, que son historias y son símbolos que nos ayudan a navegar la realidad. Entonces, Silvina, me gustaría en primer lugar preguntarte, ¿quién es Silvina y qué haces en tu vida cotidiana? Bueno, yo soy Silvina, nací en Argentina, eh, soy traductora de inglés, esa es mi profesión, eh, pero además tengo muchos otros intereses, ¿no? Y lo que me llevó a la traducción en específico es justamente esos intereses, ¿no? Mi interés por la literatura, por las historias, por lo que la gente relata en distintas culturas, que es un poco lo que comentabas recién, pero desde una perspectiva, no desde el aire, Mm, ¿no? sí. Desde mi perspectiva como cristiana. Y desde muy pequeña siempre me gustó, por ejemplo, todo lo que fuera mitología griega, romana, Mm, historias, tanto del pasado ¿no? Hasta de las cuentos, ¿no? Infantiles, de sí. hadas, etcétera. Eh, y eh, bueno, básicamente ese siempre fue mi interés. Además de eso, bueno, en mi vida personal estoy casada, tengo tres hijos, estoy viviendo aquí en Estados Unidos desde que me casé hace casi 20 años, así Ujú, que en la actualidad no estoy trabajando full time como traductora, simplemente porque me dedico a hacer homeschooling con mis hijos, así que eso fue ya mi trabajo full time en estos últimos ya 18 años. Mi hijo mayor ujú, se acaba de graduar de high school conmigo, así que bueno, seguirá ya su camino también. Pero todavía tengo sí. dos más que tienen que terminar. Ujú, Eh, bueno, mi interés por todo lo simbólico digamos, estaba como de alguna manera fragmentado, porque es como que uno percibe que hay algo,
debajo, que hay algo que lo unifica, pero es difícil encontrar esa unificación. ¿Con qué significa? Mm, Y sí. bueno, eso fue lo que me fue llevando también a descubrir con el advenimiento de Internet, ¿no? Y de la gente que uno puede conocer y escuchar a algo más concreto. Ujú. Muy, muy interesante eso. ¿Y crees que de alguna manera tu pasión constante por la mitología antigua te ayudó como que a, si no encontrar de manera directa, por lo menos confiar que sí existía una base? Eh, Claro, porque es como que a mí siempre, digamos, tanto como que me gusta la literatura, también me interesa mucho el arte, la parte visual, ¿no? Y ujú. de hecho, otro de mis hobbies es, estoy haciendo tallado en madera, que lo aprendí del hermano de Jonathan Brayó, ¿no? Del hermano Mm, de Matthew. Y ujú, ah, la parte, yo creo que a todos los que nos gusta el arte y estamos inclinados hacia la parte visual, es como que hay una premonición. A lo mejor uno no lo puede llegar a dilucidar de la parte teórica, pero las imágenes que se van captando de todas las historias, uno percibe que tienen esa unidad. Pero es difícil ujú, ponerlo en palabras, por eso me gustó tanto el libro de Matthew, ¿no? Porque tiene la habilidad de realmente poner en palabras y de manera analítica lo que uno va percibiendo y empieza a sentir que hay una unidad y es muy difícil ponerla en palabras. ujú. Sí, estoy muy, muy de acuerdo. De hecho, Matthew mismo lo ha dicho en un par de entrevistas que la razón por la que él usa tantos diagramas es porque él habla de algo a lo que él habla de algo para lo que el lenguaje es insuficiente, o sea, habla de algo tan fundamental, incluso más fundamental que las palabras que utilizamos. Entonces, él se apoya mucho en los diagramas como una especie de recurso, no sé cómo llamarle, metalingüístico, Ujú. de manera que él se asegure de que por lo menos está retratando eso de lo que intenta hablar de manera más precisa o más fundamental. Em, lo cual puede ser difícil para algunos. Yo tuve que leer el libro muchas veces para poder empezar como que a captar, porque parece que fuera muy sencillo, casi parece como si fuera un libro de niños en un sentido, porque habla de manera muy directa, pero es solamente con el paso del tiempo que uno se empieza a dar cuenta de la cantidad de implicaciones que tiene, demasiadas implicaciones. O sea, él está hablando de algo que a simple vista parece sencillo, pero no sencillo en el sentido de insignificante, sino sencillo en el sentido de fundamental. Em, no sé si Sí, lo puedo entender. sí, no, definitivamente. Y yo creo que también tiene que ver, y por eso, bueno, aparte, el título del libro siendo el lenguaje de la creación, tiene que ver con que esto del simbolismo es un lenguaje. Más allá, o sea, eh, por ejemplo, en todo lo que es una traducción, cuando uno traduce o cuando uno aprende un idioma, casi para poder utilizarlo no solo superficialmente, sino para poder expresarse en ese idioma, Ujú, uno comienza a entender toda esa estructura que está debajo de todos los idiomas, ¿no? No solo del español o del inglés o del alemán. O sea, está la capacidad de lenguaje. Y esto también es un lenguaje. Y tiene sus reglas y tiene su trasfondo, que cuando uno lo estudia puede empezar a discernir, oh, ok, por eso en esta historia está este elemento o aquel. No es que no es arbitrario, no es que alguien se imaginó, bueno, esto va a ser ahora el símbolo de tal cosa y esto va a ser un símbolo de tal otra cosa, y uno, digamos, tiene una tablita y puede decir, ah, bueno, esto significa A, B significa otra cosa, sino eh, que hay que es parte de la esencia misma, ¿no? Del lenguaje. ujú. Y eso puede sonar como, o sea, suena extraño para la mente moderna, porque hoy día, número uno, la epistemología se ha volcado a lo particular, al Ujú. estudio de lo particular. La ciencia es extremadamente especializada, al punto de que hemos perdido de vista la totalidad, ¿cierto? O sea, nos enfocamos tanto en un campo en específico que perdemos de vista que el mundo es analógico y que pues cada campo tiene su lugar en una imagen que debería ser total y que nunca debimos haber perdido.
Cuando yo leía el libro de Matthew, yo decía, ok, entonces esta es la razón por la que, por ejemplo, el árbol es tan común en la mitología, aparece en todos lados, y es porque los antiguos tenían esta idea de que los elementos en la naturaleza te apuntan a una realidad trascendental y que esa realidad trascendental no es una mera proyección subjetiva, sino que Ujú. es una realidad a la que podemos conectar como raza humana y que es real. Entonces, eso me ha parecido sumamente fascinante, pero es difícil muchas veces empezar a navegarlo. Yo me imagino que por tu práctica con la iconografía has podido como que intuir ese lenguaje que va más allá de las palabras, ¿cierto? Definitivamente. Y tiene que ver justamente con lo que es el lenguaje, que no es arbitrario porque eh, no es solamente que viene de una idea, viene es encarnado, ¿no? Es la realidad que está encarnada. Eh, Como lo remarca Matías en casi en todo el libro, ¿no? Que el ser humano es esa unión, ¿no? Del cielo y la tierra. Ujú, Y solo el ser humano ve al árbol como un símbolo, ¿no? Pero no es que el ser humano crea el árbol y entonces es un símbolo, ¿no? Ya estaba ujú, allí. Y es ese descubrimiento que, bueno, nos cuesta, como vos decís, por toda la, el advenimiento de la ciencia, el advenimiento de todas otras, no, ideologías que se metieron también en lo que los seres humanos conocían desde hace milenios. ujú, Incluso es algo que siempre se remarca cuando la gente estudia com, las religiones comparativas, o lo que se llama, ¿no? El estudio de todas las religiones juntas para ver qué tienen en común, etcétera, ¿no? Un poco lo que también trae la New Age. Um, ujú, es esa idea de que, bueno, como este símbolo se repite en, no sé, en la cultura hindú y se repite en la cultura china y se repite en la cultura, es porque cada una fue robando de otra, ¿no? Se fue tomando. Entonces el cristianismo roba de todas, ujú, porque esta era más antiguo. Y es esa falsa visión de que quizá no es porque, bueno, sabemos que no es porque fue robado, sino simplemente porque eran seres humanos y los seres humanos ven lo mismo, ¿no? Ese simbolismo viene de la percepción que tienen todos los seres humanos, no importa de ujú, la cultura que sea. O otro ejemplo es estas ideas uy, todas las culturas tienen una historia del diluvio, entonces tiene que ser que, ¿no? Esta una cultura se lo inventó y el resto lo copiaron, ¿no? ujú, O ocurrió algo catastrófico como un diluvio, que fue tan grande, que todas las culturas tienen la memoria de lo que pasó. ujú. Pero bueno, la idea, obviamente, ¿no? La mentalidad más cientificista va a decir, no, lo que pasó es que se lo copiaron unos con otros, ¿no? La gente, ¿no? Como que la gente de la antigüedad no tenía la capacidad de poder intuir cosas y de ver, ¿no? Ideas mucho más profundas de lo que pensamos que está, viste, que eran súper ignorantes, que no tenían ninguna idea de nada y que no podían pensar más allá de lo práctico del día a día. Exactamente, eso es lo que yo llamo la arrogancia de la modernidad. Esta idea de que no es sino hasta el advenimiento de las mentes ilustradas que el ser humano, no sé, se encontró a sí mismo o que el verdadero conocimiento empezó a construirse, cuando realmente con la venida de la modernidad, ah, justamente se perdió el misterio, Ujú. porque yo a veces pienso en la manera como ellos mismos se autodenominan, la era de las luces. Y yo pienso, ¿no habrá sido malo el perder la oscuridad, el perder el misterio? ¿No habrá sido malo volcarse a la luz en un sentido casi como idolatrando eh, el agotamiento del misterio? ¿Será eso bueno? Yo creo que no nos ha funcionado mucho agotar o creer que hemos agotado los misterios en el universo. Es solamente porque ahora manejamos un poco más la técnica o solamente porque ahora conocemos un poco más cómo funciona la materia. Y creo que hemos perdido lo más importante que ha sido pues preservar y contemplar el misterio, la oscuridad.
pues que tiene que ver con lo femenino, ¿verdad? Porque Matthew nos habla de eso, de lo masculino como la imposición de la razón, que suena mucho de la modernidad, y lo femenino como el misterio, aquello que por definición está más allá de nuestra vista y que desafía nuestras preconcepciones y nos invita a incluir más perspectivas y nos invita a crecer en cuanto a nuestro entendimiento y nuestra práctica en el mundo. Seguro, sí, no, y bueno, y también lo importante de lo femenino que es el plantear la pregunta, ¿no? Que también es algo que se asocia con lo femenino, es hacer la pregunta. Estamos en la época de las respuestas, pero la pregunta, ¿no? Y reenfocar, eso tampoco se hace más, ¿no? Ahora ya ni se pregunta el porqué de las cosas. Sí, sí. ¿No? Es increíble. Y lo interesante que con el advenimiento de la ciencia y de la tecnología, no solo se pierde el misterio, sino se pierde lo esencial o la conexión hasta con lo que es la naturaleza o lo natural. Porque parte de por qué también los símbolos nos parecen tan arcanos o nos parecen tan que alguien se los inventó o los saca de la nada, que a veces esa experiencia es lo que nos pasa al leer la Biblia, que es verdad, sobre todo el Antiguo Testamento, uno lee historias y se pregunta, pero ¿por qué esto? Qué extraño, y será porque bueno, no sabían nada de ciencia y dicen X o B, ¿no? Y, y es porque estamos tan desconectados de los ritmos de la naturaleza, de lo tan básico como decir la luz y la oscuridad, que ninguno de nosotros, bueno, en general, hemos vivido en las situaciones que tengamos que vivir siguiendo la luz natural, ¿no? El ritmo del día y la noche, ni el ritmo de las estaciones, porque si cuando hace calor tenemos el aire acondicionado, cuando hace frío tenemos siempre la misma temperatura de todo el año. Si uno no sale de la casa, prácticamente ni siquiera se viven las estaciones. Sí. ¿No? Comer lo que se comía, o sea, lo que se cultivaba en cierta estación. Hoy en día en los supermercados uno encuentra comida de toda estación porque viene cuando no es al menos aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando no está las frutas de verano aquí porque es invierno, se traen del verano de otro lado. Y, bueno, toda esa pérdida, ¿no? Sí, de hecho, me hace pensar mucho en mi esposa en estos momentos porque ella, por convicción, ya hace como un año, ella dejó de consumir preservativos y ella me cuenta cómo ha reconectado con su cuerpo. Ella está empezando a intuir sus propios ciclos. Ella está empezando o sea, es como que esas pastillas impiden que la mujer tenga comunión con su propio cuerpo, con su propia naturaleza. Es una movida muy masculina en el sentido de que en inglés fix, o sea, esas pastillas arreglan de manera artificial el útero, el cuerpo femenino, y es más de esa movida masculina de quitar el misterio, de alejarse de la naturaleza, de poner más y más capas artificiales que me hagan a mí el amo y dueño del universo, de forma que yo no tenga que convivir con lo natural. Sí, no, es definitivamente es ejercitar control, ¿no? Un control que no corresponde, definitivamente. Es más, lo Sí. llaman, ¿no? Control, birth control. Birth Tiene ese control. nombre, ¿no? Sí. Es la idea de que lo que me molesta lo tengo que controlar. Y es más, es tan específico también porque controla un aspecto, si se quiere, ¿no? Controla, pero por el otro lado, al detrimento de todo el resto del bienestar de la mujer, porque Exactamente. no somos un animatrón, una máquina, un robot, que uno aprieta un botón y elimina una función y ya está. Está todo conectado. Entonces, afecta hasta lo psicológico. O sea, tiene todas esas, digamos, todas las consecuencias que por solucionar un problema no se prevén, ¿no? Y Exactamente. nadie se pregunta, ¿no? Nadie se cuestiona. Entonces, ahí está mucho, se ve mucho la predominancia de lo masculino y la ausencia de lo femenino, porque lo masculino es lo que nos hace querer controlar todo, lo masculino es lo que
de hecho, la mente masculina piensa mucho en términos de compartimentos, o sea, esto es Ujú, una cosa y no tiene nada que ver con lo otro. Yo simplemente le doy esta pastilla, no sé, a mi novia, a mi esposa, arreglo su ciclo, detengo su ciclo y no pasa nada más. Pero lo femenino es lo que desafía al hombre y le hace pensar en todas las interconexiones inherentes que hay, que no es tan así la cuestión, ¿cierto? Entonces, ahí se ve mucho cómo el mundo moderno es muy masculino y le falta lo femenino, pero no en el sentido que se dice de manera popular, porque los grupos ideológicos que sí, intentan dignificar a la mujer lo que hacen es reflejar una idea como de que para dignificar a la mujer hay que hacerle entrar en el molde del hombre, o sea, no tiene ningún sentido, ujú, porque se ha perdido el misterio, porque ya ni siquiera se sabe lo que significa masculino y femenino. ujú. Em, yo el otro día conversaba y yo escuchaba a alguien que me decía, la idea de que el hombre es razón y la mujer es interrogante o pregunta, ya me suena que es opresivo porque entonces la mujer es tonta. No estás entendiendo para nada la dinámica. Claro. Sí, sí, porque obviamente, y se van luego los ejemplos específicos. Ay, conozco mujeres que son súper inteligentes y conozco hombres que son pobres, no muy inteligentes. Y no es ese el tema para nada. Obviamente que tanto hombres como mujeres tienen capacidad intelectual diferentes, no por su género, por su sexo, sino porque toda la humanidad tiene diferentes capacidades, pero la esencia de lo femenino y la esencia de lo masculino sí eh, se destila de esa manera, más allá Sí, de las anécdotas, ¿no? O lo que fuera. Y es exactamente. importante, es Ujú. esencial ese balance. Sí, yo creo que sería muy bonito si a futuro hacemos una charla específicamente sobre eso, sobre lo masculino y lo femenino y cómo recuperar verdaderamente lo femenino, ¿no? Ujú. Em, Una pregunta que te quería hacer, no sé cuándo me contaste que manejas ciertas artes con las manos y que eso te ayudó a conectar con el libro de Matthew. Me gustaría escuchar un poquito más sobre eso. Sí, sobre todo cuando él habla, bueno, justamente lo que hablábamos hace un rato de esa pérdida de conexión, ¿no? Con el mundo natural. De alguna manera, para mí, la forma de darme cuenta y de entrar en la mentalidad a lo mejor de que tenía la gente antigua, que, bueno, si bien es imposible no entrar en la mentalidad de otra época, pero me ha ayudado mucho a hacer cosas que la gente, si te ve, te dice, pero qué inutilidad, si eso vas a la tienda y lo compras ya hecho, viene de China, cuesta mucho menos Mm, hacerlo, digamos, comprarlo ya hecho, que hacerlo con tus propias manos. Pero a mí siempre me ha interesado en los procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no solo de, bueno, hacer los iconos y eso, que también uno puede comprar, ¿no? El icono pintado o el icono ya impreso en un ujú, papelito que sale 1000 por segundo, sí. pero ¿por qué no hacerlo a mano? O ¿por qué a mí me gusta, por ejemplo, todo lo que es artes con fiber arts, que se llama? No me sale el nombre en español, pero todo lo que tiene que ver con tejer, bordar, eh, todas esas artes perdidas que si alguien, cuando se las digo a la gente, me dice, pero eso hacen las viejitas, lo hacen las abuelitas, ¿no? Pero que es verdad. Pero todo el proceso, o el telar, por ejemplo, y hay ciertos simbolismos, ¿no? Que tienen que ver con eso, que si uno no ha hecho el proceso con las manos, no se llega a dar cuenta de qué significa o qué Ujú, implica, ¿no? Bueno, Mathieu hablaba también de que él aprendió a hacer pan, por ejemplo, eso también. Yo he hecho pan, he ujú. hecho pan. Es más, con el pan es interesante porque en una de mis clases de catequesis, yo doy catequesis de buen pastor que son con niños muy chiquitos, son de 3 años para Ujú, arriba, y obviamente que no están o sea, el tipo de catequesis que se da a esos niños de esta edad no es intelectual, porque tienen 3 años, o sea que 3, 4, 5, es muy ujú. hands-on, es muy, ¿no? De trabajar con las manos, porque así es como aprenden los niños de esa edad, se aprende con las manos. Con las manos.
Entonces, una de las primeras parábolas que compartimos con ellos es la parábola de la levadura, ¿no? De la mujer que pone levadura en el pan y luego el pan, la masa, ¿no? Fermenta. Y es interesante porque para trabajarlos con ellos compramos, ¿no? La levadura que se compra en los negocios, que viene en un sobrecito, se lo agregamos a la harina con agua y los niños lo dejan y luego a la hora y media van y ven el resultado, ¿no? Ven cómo cambia la masa, qué efecto tiene. Y bueno, y van aprendiendo sobre lo que puede llegar a significar la parábola. Pero lo interesante es que en realidad, ya ahí se nos metió un poco la modernidad, porque en realidad la levadura del pan no es algo que se le agrega externo. Si uno aprende realmente a hacer el proceso de pan, como se hacía en la antigüedad, es simplemente la harina, ya tiene los restos de todo lo que fueran los microorganismos que van a hacer la levadura. Es nada más, todos los días hay que alimentarla y hay que ponerle más harina y más agua y todo un proceso para que se haga Mm, naturalmente. Y eso es lo que se le agrega al pan luego. O sea que el simbolismo de uno y de otro no es lo mismo, ¿no? no es lo Porque mismo, sí, la por supuesto, levadura, no es lo mismo. porque cuando Jesús habla de la levadura, habla de lo que él, de lo que era la experiencia en ese momento, que de la misma sustancia surge, ¿no? Porque obviamente no sabían, bueno, la gente no iba a saber que había microorganismos y todo eso, ¿no? Lo que sabían es que si uno lo alimentaba y lo cuidaba, tenía que estar en un cierto espacio, etcétera, de ahí iba a surgir lo que producía esta vida, le daba, ¿no? Vida nueva al pan. Entonces, al hacerlo uno, y que es un proceso, y hasta con las equivocaciones y errores, porque si uno lo alimenta mucho o poco, o está en una temperatura que no tiene que estar, etcétera, se muere o se pone feo. Ujú, Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Te dan como una visión un poco más profunda. No, este es ujú. un ejemplo, ¿no? Y uno no va a poder Sí, hacer todo. Ujú. para aquellos que nos escuchan hasta este momento, me gustaría comentar un poco la diferencia en el simbolismo entre agregar un elemento externo, que sería la levadura que viene por la industria, una papeleta, a hacerlo con la misma harina. Y es que el simbolismo de hacer pan, como tú lo describes, recupera la idea de la autorreferencialidad. O sea, eso es lo que te da el simbolismo de lo cíclico. O sea, que de lo mismo, o sea, le das de lo mismo una y otra vez, pero de una forma que va creando o va recreando la harina hasta que se crea el pan. Entonces, allí adquiere mucho más sentido el rol de Cristo, porque Cristo nace en este mundo. O sea, Él asume nuestra naturaleza y es como que Cristo nos da de lo que nosotros somos, pero ya como que redimido en Él, pero que sí Ujú. es de lo nuestro porque Él es humano. Claro. Entonces, si pensamos solamente en la papeleta que viene por la industria, nos va a dar una teología de un Dios súper trascendente que viene de afuera, que no tiene nada que ver con nosotros, pero con la manera clásica de hacer pan, te habla más de la humanidad de Cristo, que nos da de la verdadera humanidad para recrearnos y que lleguemos a ser humanos como Él lo es. Entonces cambia completamente la ideología, todo, pero a partir de algo tan manual como es hacer pan. Ujú. No, exacto, ¿no? Y eso son cosas que uno va descubriendo justamente al tratar de recrear de alguna manera lo que haya sido la experiencia en su momento. Me imagino que muchos de los otros simbolismos también, pero este es un ejemplo de por qué es importante también eh, sumergirnos un poco en el proceso, ¿no? Sí, volver al cuerpo, como dice un amigo mío que se llama Ignacio. Me haces pensar también, por ejemplo, cuando Matthew habla del simbolismo de la prostituta Rahab, que yo cuando leí ese capítulo yo dije, wow, o sea, parte del simbolismo es entender una ciudad como si fuera un tejido, como si fuera una prenda de ropa. Y la prostituta es como ese filamento que sale, porque es marginal, y lo que hace Yahvé para tumbar Jericó es tomar ese hilo que no encaja y al jalarlo, es como que Yahvé empieza a deshacer. De hecho, hoy día los sociólogos usan el término tejido social, porque Ujú, intuyen que la sociedad es un tejido y todo eso es para entender el simbolismo de qué papel juega la persona marginal, sea una prostituta, sea cualquier persona marginal,
cuando Dios la utiliza. Entonces es como que Dios toma el tejido de Jericó, ese hilo que no encaja y empieza a jalar, y al jalarlo se empieza a deshacer toda la ciudad. Es muy interesante. No, o sea, uno cuando empieza a ver realmente el sentido profundo que tienen esas ideas y esos símbolos, ¿no? Uno empieza a pensar diferente, ¿no? Cada vez que ves una historia, decir, ah, claro, pero es esto. Hace poquito tengo un club de lectura con unas amigas, etcétera, y estábamos leyendo unas historias de Ray Bradbury. Y, y es interesante porque, o sea, uno puede leer una historia y todos captan el mensaje de la historia en sí, o los detalles. Y para mí siempre, yo siempre salgo con algo que todos piensan que es ¿de dónde salió eso, no? ¿De dónde lo Tienen sacaste? que leer el libro de Masivo. pero, eh, pero enseguida es como que se hace evidente, ¿no? No sé, no, es que es la torre de Babel, o esto simboliza tal cosa, ¿ves? Es el Sí, sí. espíritu del caos que surge, ¿no? Etcétera. Sí, sí, Eh, completamente. Em, sí, completamente. Yo hace unas semanas hablaba con una amiga que ella es diseñadora gráfica y le apasiona mucho el patrón arquetípico del viaje del héroe, que aparece en ajá. muchas películas. Ujú, Y a través de Matthew eso pues adquiere un sentido profundo, ¿no? O sea, es un ciclo. De hecho, el personaje termina donde empieza muchas veces, pero uno sabe que ya no es la misma persona, que emprendió ujú. todo un viaje. Y la idea del exilio es fundamental para entender el viaje del héroe, porque por lo general el héroe va a un exilio. O sea, ayer me vi la película de Gladiador, él es exiliado, él es Ah, vendido como José. ah, eso no lo había Sí, pensado. Ahora tengo que rever todas las películas, ¿no? Pero sí. sí, es verdad. No, no sé si viste la película clásica de Ben-Hur, una película Sí. buenísima de Estados Unidos. Igualito, él se va exiliado, es vendido, trabaja en un Ujú, bote y luego regresa como en el Senado romano. ujú, eh, y así, o sea, es ese patrón básico, pero que pues tiene todo el sentido del mundo. Cuando uno se va al exilio es un encuentro con lo femenino porque es un encuentro con lo desconocido, pero la maravilla de lo femenino es que cuando uno abraza el misterio, luego el héroe regresa a su espacio más conocido, pero regresa, o sea, enriquecido, regresa transformado, porque es como que él se dio un espacio en el que se abrió al misterio y eso lo renueva. Él regresa ujú. con nuevos recursos, regresa diferente, transformado, no sé, más integral o sano. Eso lo sana de alguna manera. Sí, sí, es ese encuentro también con la oportunidad, ¿no? La oportunidad, la posibilidad. Este, Ujú, y, y es interesante porque todas las películas que nombraste, y me estaba acordando también de la historia de José en la Biblia, eh, en todas esas historias de exilios todos terminan como esclavos, hasta ujú, que se liberan, porque Gladiador fue esclavo y luego era, bueno, gladiador. Charlton Heston, bueno, también pues, en la historia de Moisés, pero eh, la historia de José también, ¿no? Entonces todas esas historias muestran, ¿no? Que es como un descenso también, ¿no? Descenso a lo más bajo que se ujú. pueda descender, Sí, hasta entregar hasta la propia voluntad, porque ese es el significado también de ser esclavo, que no tiene, digamos, no puede decidir absolutamente nada sí, sí, su destino hasta que cumple su misión igual. completamente. Bueno, me parece muy interesante. Ahora, para ir avanzando un poquito más en la Mm, entrevista, una pregunta difícil que, bueno, no espero una respuesta así súper técnica, sino desde tu experiencia y desde las manos, si es posible. ¿Cómo definirías el simbolismo en tus propios términos, desde tu subjetividad? a ver. Eh, yo lo experimenté o lo experimento como una clave de lenguaje, como una clave para descifrar, como la piedra Rosetta, ¿no? La Ujú, famosa piedra Rosetta que está en Londres en el museo, y que sirvió como clave para romper un código. Así lo ujú, experimento yo, o sea, es algo que está a la vista, los símbolos están en todas partes,
pero que sin esa clave es como muy difícil de integrarlos y verlos como una totalidad. Ujú. Para mí abren las puertas a poder entender cosas de manera más profunda, ¿no? Eh, si bien todos podemos entender el primer nivel de una historia, nos ayudan, ¿viste? A ir más profundo y a conectar también. Y Ujú. es como una visión diferente, ¿no? Más profunda del mundo y de todo lo que nos Sí, rodea. completamente de acuerdo. Me acordé de Juan capítulo 1 donde dice que a los que recibieron su nombre, o sea, el nombre de Cristo, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Yo antes del simbolismo leía ese versículo como cualquier versículo y uno lo como que lo procesa mucho en el nivel de las palabras, como si fuera solamente Mm, como si fueran frases, como si fuera una proposición lógica. Y uno no claro. le cuesta ir más allá. Pero luego del simbolismo yo leí ese versículo y yo dije, esto es como sembrar una semilla, Ujú, porque el nombre de Cristo es como esa semilla que él lo llama o la perla de gran precio que está escondida, pero cuando ujú, uno encuentra esa semilla del cielo, y uno se convierte en tierra de esa semilla, es como que la semilla de Cristo hace que yo me convierta en un árbol. Entonces, cuando lo empecé a ver así, claro, o sea, el nombre, pues en la Biblia un nombre siempre es la forma más densa de referirse a alguien, ¿no? ujú, Cuando ujú. Dios llama, por ejemplo, a Abraham y le cambia el nombre, lo llama Abraham, ahí se condensa todo lo que Abraham es y va a llegar a ser. Em, no digamos ahora el nombre de Cristo. Ujú. Entonces, recibir el nombre de Cristo es ser una tierra que recibe la semilla y llegar a ser hijo de Dios no es una mera proposición, sino que es convertirse en un árbol, una extensión del árbol de la vida que es Cristo. Entonces, tal cual, cuando uno empieza a navegar el simbolismo y vuelve a la Biblia se empieza a abrir de maneras que yo pues nunca me hubiera imaginado antes. Claro, es más, mira, hasta algo tan central y tan esencial para el cristianismo como es la Eucaristía, eh, darse cuenta de que no es arbitrario, no es, que Cristo no eligió el pan y el vino porque, bueno, estaban ahí y era lo que Sí. se comía en esa época, y que si hubiera estado en otra época hubiera elegido otro Sí, no, simbolismo, no es simplemente otros por el elementos. contexto histórico-cultural, sí. Claro, claro, ¿no? Y bueno, lo hizo así porque, bueno, estaba limitado de alguna manera por lo que había. Y entender todo el simbolismo que las dos cosas tienen, los dos elementos que él usa y por qué, es como que te abre todo un panorama, ¿no? Y uno se da cuenta que no había otra manera, no hay otra cosa, tenía que ser así, Era ¿no? eso. Era Sí. eso, claro que era eso. Porque Dios, obviamente, siendo omnipotente y sabiendo todas las cosas, eh, cuando le habla al hombre, tiene que hablarle en nuestro lenguaje y nosotros eso entendemos, ¿no? Ujú. Entonces, era lo que tenía que, elige lo que nosotros vamos a comprender, no nos va a hablar en un idioma que no vamos a entender. ¿No? Exactamente. Total. Ahorita me estaba intentando acordar del simbolismo del pan y del vino como para compartirlo con la audiencia. Sé que tiene que ver con la reconciliación de Caín y Abel, que ya en eso hay demasiado. Em, pero no recuerdo si era que el pan está conectado con Abel, ¿cierto? Porque el pan es algo que viene del cielo, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Ujú. Y el vino tiene que ver con la muerte y tiene que ver eh, ¿cómo lo pone Martín? No quiero poner palabras que no me acuerdo y son exactamente de lo que yo interpreté, pero Ujú, tiene que ver con todo un proceso, porque además ambas cosas están procesadas, ¿no? El hombre está metido en el medio, porque no es un ujú, producto de la naturaleza natural, digamos. Tiene que ver con el trabajo del hombre que está también en el ujú. resultado, ¿no? Pero el vino está conectado con la muerte porque hay como un proceso ay, no De me acuerdo. fermentación. Sí, la fermentación, exacto. La fermentación tiene que ver con la muerte. Incluso en el pan también está eso, porque Ujú. cuando los microorganismos, ¿no? hacen, es a la medida que van muriendo que van dejando ese aire que hace que levante la masa. Entonces,
todas esas realidades están todas unidas, ¿no? Es un poco también lo que a veces comenta Jonathan Payot cuando explica ciertos simbolismos también, que en Cristo se une todo, están todos los extremos, todos los opuestos, ¿no? La vida y la muerte. Él dice, soy el pan de vida, pero lo que elige es algo que también tiene simbolismo que incluye también la muerte, ¿no? Sí, y también pues, pues todo el simbolismo de el cielo y la tierra, porque el pan siempre se conecta con el cielo por la historia del maná, que empieza siendo una escarcha casi que transparente, y ya es como una descripción para hacerte pensar en el maná como algo que casi no tiene cuerpo, es como casi puro cielo y poca corporalidad, que luego tiene que pasar por un proceso, como decías, de lo que Matthew llama, no sé si refinamiento o solidificación, como trayendo el cielo hacia abajo. Y el vino es el movimiento inverso, porque hay que pisotearlo, ya empieza abajo, y de abajo se trae el producto final, que ya es un líquido refinado. Entonces, esos son como los dos movimientos que Matthew siempre habla: refinamiento de abajo hacia arriba, y creo que solidificación de arriba hacia abajo. Exacto, exacto. Y bueno, y lo que tiene que ver con que es un líquido, que es el agua, y lo que significa, ¿no? El agua, y es tanto, ¿no? Rejuvenecimiento de las cosas también, y renacer, etc. Y lo mismo hace la sangre. Cuando uno se hace pues una herida, la sangre cubre la herida para empezar a sanarlo. O sea, es un proceso cíclico. Pero bueno, ahí nos podemos ir y no terminamos, ¿no? Bueno, pero eso es como una ejemplificación de cuán profundo puede ir todo, ¿no? Que y eso es lo que uno también trata de enseñarle a los niños cuando se trata de las parábolas, al menos en la catequesis que estamos involucrados. No, nunca en una parábola es, bueno, esto significa, ¿no? Como decía antes, ¿no? Tener una tablita que, bueno, el pan significa esto, el vino significa tal cosa, y ya está, ya eliminamos toda la profundidad o todo el significado de ese texto. No, porque es como decís vos, una semilla. Todos los textos del Evangelio, pensar que las palabras que realmente se pusieron, ¿no? Por escrito, valen oro, en el sentido que se condensó, porque obviamente Cristo en la tierra habló más que lo que está escrito, ¿no? Ese proceso de refinamiento de alguna manera, ¿no? De escribir lo esencial, porque es lo que se hace cuando uno escribe, no se puede escribir todo, es una semilla también, ¿no? Entonces, cada símbolo, uno puede entrar y seguir pensando en eso y seguir profundizando. Sí, completamente. Lo cual ayuda a entender que cuando decimos que, por ejemplo, que la Biblia está llena de símbolos o de simbolismo, no queremos decir que sea menos real o que sea menos objetiva. Simbolismo simplemente quiere decir que la Biblia está cargada de significado, que no tiene un solo significado, porque muchos exégetas modernos dicen cosas como el sentido real del texto es uno solo y de ahí puedes sacar varias aplicaciones. Sí, no, porque es que, ¿quién me puede decir cuál es el único sentido que el autor le quiso dar al texto? O sea, siempre es una gama casi que infinita de significancia. No, que además a veces va más allá de lo de lo que quiere el autor, porque el autor vive en su contexto y el autor vive en su cultura, pero esos símbolos profundos que es como que ya los tienen incorporados. No es que pensó, uy, voy a usar esto para que la gente que lo lea piense luego que sea el significado. Yo creo que eh, de por sí, porque también estaban imbuidos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y sabían todas estas historias, pero porque también ellos mismos vivían en esa forma de ver el mundo, en esa cosmovisión, ¿no? Entonces, si uno no está en la misma, si uno no entiende esa cosmovisión, es muy difícil entender el texto también. Me parece buenísimo verlo así, porque entonces lanzas un desafío súper interesante a gran parte de la exégesis moderna, y es la idea de que la Biblia no simplemente quiere decir lo que el autor quiso decir, sino que la Biblia va más allá incluso de lo que el autor quiso, porque el autor escribió partiendo
una cosmovisión que por naturaleza lo supera, lo supera, o sea, supera el momento histórico y trasciende a ser un lenguaje, pues justamente un metalenguaje que siempre puede encarnarse en diferentes épocas y seguir eh, derramando pues, significado casi que de manera como un río inagotable. Sí, definitivamente, porque creo que muchos de los que, también el escritor, obviamente hablamos siempre de los textos bíblicos que han tenido inspiración divina, significa también eso, pero por otro lado también yo creo que muchos de los que escriben, los escritores en general, no solo los de la Biblia, pero los buenos escritores en general, y en la Biblia en particular, tienen una cierta intuición y piensan a veces en imágenes, no piensan nada más en palabras o no piensan en teoría, no dicen, bueno, este texto lo voy a escribir así, así en el siglo XIV alguien puede definir este dogma. No lo piensan de esa manera, Ujú. ¿no? O alguien va a entender que esto es la Trinidad. No, 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 no. O sea, eh, tienen para mí tienen esa sensibilidad también, y bueno, y es gracia del Espíritu Santo, y están obviamente inspirados por el Espíritu también para hacer eso, pero no de una manera metódica que saben que tal cosa se va a interpretar de tal manera, etcétera, etcétera, ¿no? Es como un Ujú. lenguaje más visual. Sí, Por algo que esto sí, hablaba en es parábolas también. completamente. Ellos piensan en imágenes. Si no fuera por el simbolismo, por ejemplo, yo nunca me hubiera dado cuenta de que muchas partes en las cartas del apóstol Pablo, si no piensas en la montaña del Edén, no puedes entender exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Cuando él dice Mm, que por ejemplo, en Cristo se han sujetado todas las potestades y las autoridades, hay que verlo como una montaña donde Cristo está en la cima y todo lo que está debajo es recogido por él o es estructurado debajo de esa cima, ¿no? Em, entonces, claro, son imágenes, son analogías y las analogías hacen parte incluso de la manera misma como pensamos, o sea, las analogías se instalan en nuestra imaginación de una forma que luego se van por todos los lados y se arma mm. toda una red infinita de significados o de posibles implicaciones. Sí. Sí, es completamente intuitivo. Yo creo que por eso también hay gente que le resulta más fácil entender estos temas del simbolismo y hay gente que a lo mejor le cuesta más. Tengo una amiga que es muy, es muy estructurada en su forma de pensar y Ujú. tiene que tener todo, digamos, tiene una forma bastante masculina de pensar, pongámoslo de esa manera. Y, Sí. y cuando le recomendé que leyera el libro de Mateo, eh, lo que me preguntaba siempre es, ¿por qué no tiene ninguna referencia? Porque él dice, o sea, todo lo que él afirma no te dice de dónde lo sacó, digamos, entre Ujú. comillas, cuál es su fuente. Sí. Y yo me decía, pero no necesita poner fuente, porque esto es obvio, lo que te está diciendo es obvio. No te das cuenta que es obvio. O sea, porque para mí era intuitivo, o sea, yo lo leo y es como, oh, claro, tiene sentido, es 100%. No me interesa que me lo diga una autoridad, porque, o sea, lo veo. Pero hay gente que es diferente, ¿no? Y bueno, hay que entenderlos también. Ujú. Pero tiene que ver también con esa intuición, ¿no? Con esa forma de a lo mejor estar más abierto a captar estas imágenes, ¿no? Que implica el simbolismo. Sí, sí. Y pienso mucho en dos amigos, uno que es muy intuitivo y otro que también, pues, es así, pues tal cual. Él requiere siempre ir a las fuentes, verificar, corroborar, porque quizás él, pues simplemente su forma de pensar, él necesita ese fundamento autoritativo para sentirse más tranquilo con lo que aprende, con lo que estudia. Ujú, ujú. Y ambos tipos de personas pues son necesarias porque a veces Sí. yo que tiendo más a la intuición, pues puedo terminar muy convencido de algo pues, que no sé, quizás no era por no Ujú. ser un poco más riguroso o algo por el estilo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, no es verdad, es verdad. Esto, viste, la mente más analítica, la más intuitiva, las dos se necesitan como para regularse mutuamente, ¿no? Ujú. Ujú. Exactamente, hay un buen ejemplo se podría decir un ejemplo de lo masculino y lo femenino, ¿no? Lo masculino como que se apoya mucho en la autoridad como algo que viene de arriba
eso muy, muy masculino, y lo femenino más como un pensamiento que mira más como la periferia, como que le gusta más ver la interconectividad, es muy, muy femenino esa idea. Y bueno, ya como última pregunta, Silvina, ahora que has descubierto el simbolismo, que lo estás navegando, que estás profundizando cada día más, ¿qué nuevos desafíos han venido a tu vida? ¿De qué forma el simbolismo te ha desafiado como ser humano? Hmm. Yo creo, principalmente es tener una nueva visión, es como una nueva forma de ver ciertas narrativas, ¿no? Vivimos, uno quiera o no quiera, vive dentro de historias, ¿no? De narrativas. Y tener una clave a veces te ayuda mucho a ver, a veces hasta el mismo por qué surge tal cosa hoy en día, o por qué se está hablando de un tema, o por qué se está insistiendo, o por qué tal ideología o tal otra ideología. Yo creo que ayuda mucho a tener las perspectivas. Y o a lo mejor alguna de las respuestas de por qué es, porque si no parece todo arbitrario, pero no lo es, porque el ser humano es siempre igual. En realidad, más allá de todos los desafíos que tiene la modernidad o que tiene cada uno en su tiempo, el ser humano tiene un trasfondo y tiene un sublenguaje que está siempre presente. Entonces ayuda un poco a discernir, ¿no? Ciertas cosas. Y en lo personal también, a mí en lo personal me ha ayudado mucho a entender muchas ideas sueltas de la Biblia que yo no tenía idea de dónde se ubicaban, ¿no? O que me parecía que eran idiosincráticas, ¿no? Bueno, era de esa gente de esa época que dice tal cosa y nada, ¿no? Como un detalle. Y empezar a Sí. entender que no, que está todo completamente conectado. Y que ¿no? Ayuda muchísimo a ver cuál es la clave de interpretación de toda la Biblia. Eso es importante. Y que no es nuevo tampoco. O sea, lo estamos redescubriendo porque lo perdimos, pero no es porque algo que se inventó alguien que escribió un libro hoy, digamos, o que Matthew se lo inventó, ¿no? Si uno lee los padres de la iglesia o lee incluso ¿no? escritos de los primeros siglos, es completamente permeado de todo esto. Entonces no es nada nuevo, pero de alguna manera, al menos para mí, lo estoy redescubriendo ahora. Sí, completamente de acuerdo. Así es. Bueno, Silvina, la verdad, muy agradecido por el tiempo que nos has brindado. Gracias por pues compartir un poco de tu historia. Muy fascinante escuchar una perspectiva diferente. Siempre es muy refrescante, en un sentido muy simbólico también. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad. No sé si deseas cerrar con alguna otra palabra o algo más antes de finalizar. No, no tengo nada. Simplemente que no nos cansemos nunca de aprender y buscar los sentidos porque yo creo que nos enriquece a todos, ¿no? Y que, sobre todo para nosotros que somos hispanohablantes, que siempre nos llegan las cosas como un poco más tarde, ¿no? Y que estaría bueno tener una comunidad o, o un grupo donde se puedan compartir todas estas cosas y sobre todo extender, ¿no? Todo esto que surge en general aquí en la anglosfera eh, y, y que sea para todo el mundo, ¿no? No quedarnos no poder enriquecernos por barreras de lenguaje, que es, Sí, bueno, un poco completamente. mi misión y mi profesión también, ¿no? Porque siempre lo que más me atrae de esto de traducir, etcétera, es que un mensaje que es súper importante, que estás detrás de una barrera, pueda llegar a todo el resto de la gente que no habla el idioma original, ¿no? Sí, completamente de acuerdo y quiero pues agradecerte una vez más de manera pública por tu increíble ayuda revisando la traducción del libro de Matthew. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Que estés muy bien y gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es siempre bueno conectarse. Gracias. Así es. Chao, chao.